Buenos días, hoy voy a hacer un video bastante diferente, a ver qué tal, si les gusta. Una de las preguntas que la gente siempre me hace es cómo mejorar en ajedrez. Básicamente uno tiene que estudiar aperturas un poco, finales otro poco, pero al menos para las personas que tienen menos de, diremos, 2200 en los FIDE, cualquier cosa abajo de eso, lo más importante será siempre la táctica. Hay muchos videos donde explican tips y consejos, pero básicamente es táctica. Por ejemplo, hay un video de entrenamiento donde hay un método que nos lo explican en la escuela de ajedrez Capablanca, creo que se llama, donde él muestra un cuadro bien simple donde dice que básicamente todos los días hay que ver táctica, 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 táctica. Así de sencillo. De ahí obviamente hay que ver finales, aperturas, partidas completas, jugar, siempre bueno. Pero siempre hay que ver táctica. Es la base para mejorar. Táctica en ajedrez, pues bueno, es cuando nosotros hacemos algo, lo que nuestras piezas pueden hacer. Y hay muchos temas tácticos: ataque doble, descubierta, rayos X, clavada, pieza sobrecargada, jaque descubierta, jaque doble, jugada intermedia. Hay muchos temas tácticos. Y entonces lo que tenemos que hacer es estudiar táctica. Yo, por ejemplo, vi hace poco que existía algo que se llama el método del pájaro carpintero. Básicamente se basa en una idea de hace ya 19 años que vi de un señor de la masa que se llamaba, que era subir 400 puntos en 400 días, 400 puntos Elo. Básicamente se basaba en algo que llamaba el método de los 7 círculos, que era repetir ejercicios de táctica varias veces. Por ejemplo, uno agarraba 400 ejercicios de táctica y hacía 5 ejercicios al día. Cuando terminaba, pues hacía 10, volviendo a hacer los mismos ejercicios, los hacía más rápido. Después podía hacer 20 al día y así hasta que el último día lograba hacer los 400. Es el método del pájaro carpintero. En realidad es como un perfeccionamiento de esa idea, pero aún así es algo que si uno no tiene ese deseo interno puede matar el amor por el ajedrez, porque uno no tiene que hacer los ejercicios porque esté obligado a hacerlos. Y entonces les voy a mostrar una idea bien simple. Asumiré que todo el mundo tiene una cuenta en chess.com. Esto también se puede hacer en Lichess, solo que la idea es que sea algo un poco divertido. Lichess no es que no lo sea, sino que cuando uno hace ejercicios hay varias formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve problemas, existen en chess.com 4 formas. Vamos a ver el entrenamiento evaluado. Básicamente es el mismo que existe en Lichess. Uno va haciendo ejercicios y los ejercicios se adecuan a la fuerza de uno. Entonces empieza con ejercicios de lo bajo, bastante sencillos, y poco a poco se van haciendo difíciles. Entonces llega un momento donde uno hace un ejercicio y no es tan fácil. Y así entonces uno pues puede perder el deseo de hacerlo. Si uno logra, es excelente que uno lo siga haciendo, pero en chess.com hay algo que es bastante divertido, que se llama las series de táctica. Cuando se está empezando con los muy bajos, 3 minutos y 5 minutos es bastante. Aclarando, estos entrenamientos de chess.com solo se pueden hacer una vez al día si uno no paga, si uno no es VIP. Pero en realidad el método que se me ocurre a mí, que les puedo recomendar, es el de supervivencia. Es una forma muy buena de practicar y solo es necesario hacerlo una vez al día y tardarse lo que se tenga que tardar. Uno simplemente se acomoda y lo hace. Y entonces voy a hacerlo con ustedes y veremos qué tal nos va. Hay muchas formas de hacer los ejercicios y lo bonito es que empiezan siendo relativamente sencillos. Entonces no importa su nivel, los primeros ejercicios
son sencillos. Vemos que dice la máquina, habría que ver qué tan cierto es ese detalle, de que los ejercicios están hechos para un nivel de 100. Obviamente no creo que sea así, pero básicamente lo que hay que hacer es darse cuenta que si uno corona, el negro no da mate. Entonces, pues quitarse el mate, no sé, alfil. Es al revés. Uno lleva negras en esta posición y son las negras las que dan mate. Ok. Entonces, bueno, saber dar mate. En esta posición el rey está muy mal ubicado. Debería de recibir jaque mate. Bueno, dama por es obviamente la jugada correcta. En este caso, es fácil darse cuenta que yo puedo sacrificar la dama por las dos torres. Y lo más importante está en que el rey queda en jaque y la dama tiene que regresar, por lo que las blancas ganarían material. En los primeros ejercicios, pues básicamente, y es una recomendación que es como, ¿qué es lo que tengo que buscar siempre al inicio de cualquier posición? Básicamente, qué piezas del oponente están en el aire, qué piezas puedo comer y qué jaques tengo. En este caso, el único jaque que pueda comer es dama por h2, que por casualidad es jaque mate. Entonces siempre hay que ver qué jaques tengo y en base a eso, qué se puede comer. La idea es, en estos ejercicios que son relativamente sencillos, ver cómo se gana calidad. Siempre es bueno ver qué piezas están para intentar buscarlo. En los ejercicios sencillos, pues no hay demasiado que ver. Básicamente es encontrar qué piezas están en el aire. En este caso la torre de 2 no está defendida. El rey está en jaque o está expuesto, entonces nos podemos comer tranquilamente la pieza. Aquí este tipo de jugadas, básicamente el jaque para que el rey no pueda escapar. Siempre hay que ver qué movimientos tiene el rey del oponente, qué jaques tenemos. F4 es jaque mate. ¿Qué podemos comer y qué jaques tenemos? En este caso, y recordando un programa que se llama Pequeño Fritz, nos explicaba un tema que es la pieza sobrecargada. La dama en este caso sería como el pastel y el monstruo o el ogro que defiende el pastel es el rey. O sea, nos podemos comer la dama, pero el rey nos come. Si el rey no estuviera en esa casilla, entonces nos podríamos comer la dama. Torre por h2 es jaque y capturamos la dama. Aquí básicamente es evaluar el final. Si aquí se puede hacer algo. Este final no es tan sencillo como podría esperarse para un nivel de 600 o 700. Habría que ver qué es lo que hay. A menos de que sí. El peón está y corona con jaque. Básicamente eso es. A veces uno no se da cuenta de que está al revés del tablero. Hay que fijarse en los números. Cuando uno lleva negras, pues siempre están abajo. Y cuando uno lleva blancas, pues las blancas están abajo. Es básicamente... Bueno, este es un tema clásico. Se basa en el mate de loco. Cuando tenemos un caballo en E4 en este momento. Y al dar jaque solo puede tapar. Tranquilamente comemos. Y ganamos un peón y una calidad. Si coronamos, nos come el alfil, pero tenemos otro peón que puede coronar. Y el alfil no puede, aunque parezca detener el peón. Siempre ver qué piezas están en el aire. En esta posición, la torre está en el aire, entonces jaque. Y la torre cae con jaque. Otra posición. Siempre hay que ver qué se puede hacer. En este momento podríamos comer, pero también tenemos dama por B2 jaque. Dama por B2 jaque, única que el rey se mueva de 1. Cuando hacemos dama jaque y la otra torre entra, sería jaque mate, ya que la dama controla D3 y la torre controla E3. Entonces dama por es jaque mate forzado.
piezas en el aire. Hay un alfil en el aire. Y detrás hay un caballo que solo está defendido por la dama. Entonces cuando descubrimos dos piezas en esa situación, caballo por D4. Si la dama comía defendiendo el alfil, dama C7 amenazaba el alfil que no se podía mover porque caía el caballo. Razón por la que las blancas simplemente sacrificaron el alfil para que, aunque estén perdiendo, tengan mejores posibilidades. Aquí la jugada lógica sería capturar. Habría que verificar qué pasa con el jaque. El rey tendría que retroceder. Y después quizá G3, dando mate. Hay que comer. Caballo por. ¿Y qué amenaza? Amenaza el rey en H1. Dama H1, rey F2, caballo por. Es un poco complicado comer de forma directa. ¿Qué posibilidades tenemos? Nos están comiendo. Podemos capturar una torre también con caballo C7. Una posición con muchas posibilidades. ¿Cuál será la mejor? G3, comer. Después de caballo por G3 no veo el mate, aunque obviamente la entrada de la dama es muy molesta. Habría que ver. Posición interesante, demasiadas posibilidades. Y el detalle es que esos ejercicios de táctica son muy buenos, pero a veces cuando hay demasiadas posibilidades, decidirse por cuál es la mejor no es tan sencillo. Pues aparentemente hay que comer. Y no explican más. Demasiado complicado para ser tan sencillo al fin y al cabo. Ok, un alfil en el aire. Nos comen la torre, pero podemos comer la dama con jaque y tranquilamente ganamos una pieza. La clave siempre es ver qué jaques tenemos. No es que es la única forma de encontrar jugadas, pero siempre será la primera. Por ejemplo, este rey está muy expuesto, entonces, aunque nos acaban de comer y aparentemente las amenazas de la blanca son muy poderosas, alfil F4 jaque, amenazando al rey. La torre se coloca en G3, pero la torre no tiene movimiento por el alfil. Dama por H3 es jaque, estaba clavado, y dama H1 es jaque mate. La dama está en el aire, pero siempre es bueno ver la movilidad del rey. En este caso, el rey no tiene movimiento. En otras palabras, si doy un jaque en octava, es jaque mate. Controlo yo la casilla de 8. Entonces, el hecho de que mi dama esté en el aire no es un problema, porque torre de 8 permite capturar y ganar fácilmente. Un rey sin movimiento. Entonces podemos hacer jaque, después jaque. El jaque se quita acá, al segundo jaque se quita acá y torre mate, porque el peón le quita la casilla. Un jaque mate relativamente sencillo de ver, pero siempre es bueno buscar. Alfil en el aire y caballo en el aire. Cuando vemos esos... Bueno, el caballo no es que esté en el aire, pero si el alfil no estuviera defendiéndolo, entonces sí estaría en el aire. Vemos que no hay entradas en D2 para que la torre pueda molestar. Entonces es relativamente sencillo encontrar la jugada B4, ya que amenaza el alfil. El alfil se tenía que mover. Si capturaba, se capturaba. Y si el alfil se comía el peón, la torre comía el caballo. El alfil se quita, pero C5 siempre captura el alfil. Y ganamos una pieza. Recordemos que en circunstancias iguales, ganar una pieza significa ganar la partida. En este caso, un rey expuesto es red de mate relativamente sencillo. Dama G3 es jaque, única. Dama H3 es jaque, única. Y dama por jaque, única, seguido de jaque mate. Rey expuesto. En esta posición
es posible comerse la torre gratis, solo que nos comen. Comemos con jaque y después nos comemos el caballo. Aparentemente es una jugada bastante sencilla. Ahora el rey está sin movimiento y tenemos la dama. Si logramos traer la torre a H2 defendida, es jaque mate. Verificamos que no tenemos ningún jaque peligroso de parte de las negras. Alfil H2, la amenaza es simplemente torre H2 mate. Las blancas tenían un jaque, capturamos y tranquilamente se va a dar mate. Podemos comer la dama, está sin defensa, pero si comemos la dama, nos comen la torre con jaque, hay que moverse, la otra torre entra con jaque, el rey tiene que subir, torre jaque, la posición es complicada, pero el rey se quita, jaque, el rey sube, jaque, el rey sube y aparentemente se escapa. Vamos a ver si no nos equivocamos y tranquilamente se escapa el rey. Muy bien. Tema clásico, el peón o lo que esté en F7 no se puede mover. Están dando mate, sí, hay que tener cuidado, pero la clave es que gracias a nuestro caballo el rey no se puede mover a F7, la dama evita que se mueva a F8, entonces alfil por H7 jaque, si el rey se quitaba, el alfil se quita a G6 con jaque, el rey regresa y alfil por F7 era jaque mate. Por eso es que las negras tomaron, pero después de dama por y dama F7 es jaque mate. Una posición aparentemente podría comer, pero siempre nunca hay que olvidar el detalle de que hay que ver los jaques. Y esos jaques pueden ser jaque mate. Siempre jaque, en este caso tenemos jaque. El rey no puede subir. Si sube, alfil G4 es jaque. Tendría que mover a F4 y torre sería jaque mate. Entonces el rey tendría que bajar a G7 única. Y aquí es donde podremos ver si entramos en E7 o en G6. Torre por E7, jaque. El rey, si baja, las dos torres bajan, el rey tendría que subir a H6, torre jaque, el rey come el alfil y torre H7 sería jaque mate. Siempre por eso hay que ver qué jaques tenemos. Por esa razón el rey no subió porque recibía jaque mate, pero no cambia demasiado con las torres en esa posición, ya que es en este caso torre H8 mate si el rey se va a H6 o torre F7 mate. Ahora bueno, ya llevamos 29 ejercicios, ya el nivel de ellos va aumentando. Veremos si puedo romper mi récord. Casi no he hecho muchos de estos ejercicios últimamente, pero los he descubierto y es muy bueno. Bueno, sigamos. En este caso, la dama está en el aire. Cuando descubrimos que una pieza está en el aire, pues no podía comer la torre porque nos comíamos la dama. Ahora, si yo capturo la dama, pues pierdo mi calidad, pero la clave es siempre el tema más difícil de ver cuando uno está empezando, la jugada intermedia. Primero nos quitamos la torre con jaque y de esa forma hemos ganado una pieza. Posición complicada. Podemos comernos el caballo, pero el rey está muy expuesto. Pero nos podemos comer el caballo. La dama tiene posibilidades de defender, pero no demasiadas. Ahora, el alfil podría quizá regresar. El detalle está en que el caballo en G5 estorba a su propia dama para entrar. Eso da cierta esperanza. La casilla F5 está muy bien defendida. Entonces, comer. Jaque. La idea es entrar. La idea que el rey nos están dando mate en G. Pero si dama G7, rey E8, o sea, rey F7 y rey E8, y aparentemente no hay jaque mate. Si no hay jaque mate, perfectamente podemos comer. En este caso,
rey H8, dama G7 es mate, pero rey F7 no es jaque mate. Tranquilamente podemos seguir jugando. El rey blanco está bastante expuesto y hay una jugada que es bastante evidente, es E3. Cuando hacemos E3, el rey está atacado F2 y la torre se tendría que quitar o comer. El problema es que si la torre se quita, por F2 es jaque, y si captura, dama E1 jaque, capturaría la torre con una torre de ventaja. Entonces a E3 aparentemente es obligado capturar. Y tendríamos jaque. Con ese jaque el rey se tendría que mover. Obligado a H2 porque en H1 el rey entraría. Esa es una posibilidad. Y también está otra idea con la torre entrando. El único problema es que las blancas tendrían jaque. ¿Qué otra posibilidad hay? E3. Comer y lo dejan. Bueno, cuando los niveles todavía son relativamente bajos, no hay que hacer las jugadas hasta el final, solo encontrar la idea principal. Ok, la dama está atacando y el negro está en serios problemas. Hay que defenderse. Pero tenemos la ventaja de que podemos controlar varias casillas alrededor de la columna H. Si amenazamos la dama con jugadas como alfil G4, la dama se tiene que mover, ya que el jaque a la descubierta permite que nos comamos la dama, y aunque es cierto, nos capturan la dama, nos comemos el alfil sin problemas. Y al ver la dama en la casilla H4 se hace evidente alfil E7, que captura la dama. Es cierto, nos comen nuestra dama, pero quedamos con una pieza de ventaja. En esta posición, la casilla D3 es extremadamente débil. El rey no puede ir a C4. Entonces, siempre buscando jaques, tenemos torre jaque. Y ahora, si pudiéramos hacer torre D3, si esa casilla estuviera defendida, sería jaque mate. Por lo que torre G, D es evidente. Y torre D8, D3 o torre 8, D3 es jaque mate. Aquí la idea es ver cómo ganamos el final. Básicamente hay que comer. La ventaja es que este final de peones de parte de la blanca no es una amenaza real. Tiene que avanzar el peón, comer. Entonces es bien difícil que pueda lograr hacer algo en esta posición. Ahora, si nosotros comemos con el peón, el rey no puede entrar a ninguna de estas casillas. Entonces no habría forma de ganar con las negras. Siempre hay que evaluar qué podemos hacer, ya que nos comemos el peón y entramos y comemos todo, solo que él también va a poder intentar entrar y comerse todo. La clave es averiguar quién lo hace más rápido. Nosotros lo hacemos en 3 movimientos, 4 nos comemos el peón y con 4 movimientos más coronamos. Él hace 1, 2, 3, 4, después 5, después se tiene que mover, entonces nosotros coronamos primero. Básicamente esa es la idea. Rey mal ubicado, dama en el aire. Siempre es bueno ver piezas en el aire que podemos comer y jaque. Recordemos que en los niveles más básicos, cuando uno está empezando, pues esas son las cosas que hay que ver siempre cuando estamos jugando una partida. Obviamente en los ejercicios es más evidente. Pero si acabamos de descubrir que la dama en D3 está en el aire, entonces, ¿y qué podemos comer? Nos podemos comer el caballo en G3, pero nos comería el peón. Y de pronto encontramos una torre que está viendo al rey. Dama por G3. Hemos perdido nuestra dama, pero alfil F1 jaque come la dama. Ahora, no podemos comer directo porque nos comen la torre, pero tenemos la intermedia torre por y hemos ganado una pieza. Ahora, esta posición es muy interesante. Si nosotros comemos, el rey come y llega a una posición muy buena porque nuestro rey no puede avanzar, pero la torre está clavada. Y hace muchísimos años alguien me preguntó si una torre podía clavar una torre. Y claro que sí, solo que la torre puede comer. Pero eso es lo que nos interesa. El rey se acerca
Bueno, el blanco da jaque. Si hubiera capturado, entonces el negro captura y después se mete el rey y se come todo y gana el final. En este caso da jaque. Mientras no nos olvidemos que existe el peón al pasa, no hay ningún problema. Y hemos ganado una torre limpia. Ok, el caballo se está comiendo la dama. Y se está comiendo el alfil. Se supone que la única jugada posible sería comer el caballo. Pero cuando uno ya tiene cierta experiencia, se da cuenta que hay un caballo en F5 muy interesante y un alfil en la gran diagonal, que son los elementos claves. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en esta posición y nosotros vemos, por ejemplo, que el peón en G7 es la única pieza que evita caballo H6 mate, en otras palabras, si el peón de G7 no existiera, caballo H6 sería jaque mate. Entonces, si descubrimos eso, entonces no es tan difícil encontrar la jugada dama H6. Dama H6 amenazaba dama por G7 mate. Si nos comían el alfil, dama por G7 era mate. Si nos comían el caballo, dama por G7 era mate, ya que está el caballo y el alfil en esa casilla. Entonces, la otra opción es que nos comen la dama, pero caballo por H6 es jaque mate. Otra posición interesante. Lo primero que hay que ver siempre es qué podemos comer. Está la torre. Si nosotros comemos con el alfil y nos capturan, podríamos comer con la torre, jaque, el rey capturaría y entraría la dama con jaque. Y esa es una idea muy interesante. El rey se tendría que mover, las blancas podrían comer en H7 con jaque y el rey podría llegar hasta E8. Pero si llega a E8, dama G6 es jaque y seguido de torre H8 ganaría al menos la torre de A8. Por lo que alfil por G7 se puede hacer tranquilamente. Todas las piezas, siempre si una dama y una torre están cerca del rey, ese rey está en serios problemas. Bueno, no llegó hasta el final la variante, pero bueno. Aquí la idea es pues coronar el peón. ¿Qué pasa si acercamos el rey? Él acerca el rey, acercamos nuestro rey, él va a avanzar, ya que si nosotros comemos, él come y después va a parar nuestro peón. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos? Coronar. Si avanzamos, el rey se acercará, avanzamos y el rey no puede llegar ni a esta casilla ni a esta casilla por culpa del peón. Entonces, lo que necesitamos es coronar. Hubo un error. Bueno, quedan 2 errores más. Eso quiere decir que no hay que confiarse tanto. Vamos a ver si logro llegar. Creo que la idea era esa, pero bueno, al final vamos a regresar a ver qué fue lo que sucedió. Ok, tenemos esta posición donde la torre está siendo amenazada, pero tenemos un problema con la torre que está aquí, que está amenazando nuestro rey. Recordemos, los peones van a coronar en esa casilla y las blancas pueden hacer jaque tranquilamente en esta posición para amenazar nuestras piezas. El peón está intentando coronar. ¿Qué posibilidades tenemos? El peón sube, por lo que vamos a tomarnos un poco más de tiempo. Ya los ejercicios son un poco más difíciles. ¿Qué ideas hay en esta posición? Si nosotros pudiéramos amenazar el alfil, si amenazamos el alfil, que es la primera jugada que se me ocurre, si amenazamos el alfil, el jaque pierde sentido porque cualquier jaque nos comemos el alfil. Entonces la única jugada posible es torre B2, jaque, comemos, torre por B2 y avanzamos. Se ve interesante, pero tiene un defecto. Las blancas pueden hacer jaque y después colocarse detrás del peón. Lamentablemente no funciona. A menos que hay que ver. Como ya me equivoqué, no quiero equivocarme tan rápido. 39 son
relativamente poquitos, pero vamos a ver. El otro plan es avanzar directamente el peón. Siempre está el jaque y nos come. El otro plan, avanzar, jaque, se quita, peón arriba, no puede comer porque está la torre del aire, tiene que ser jaque. Tenemos el peón aquí, el alfil aquí y la torre. Bueno, nos quitamos del jaque. ¿Y qué hace el blanco? Si come con la torre, pierde el alfil. Si come con el alfil, no tiene ningún problema. Ok. ¿Qué opciones quedan? La dificultad de los ejercicios siempre es en relación a los temas conocidos. Puede ser que el ejercicio no sea tan difícil, solo que no encuentro la idea en ese momento. Así que, bueno, hay que seguir avanzando. Esperemos a ver si logro encontrar la jugada. Ataca, defiende, me quito. Interesante. Peón arriba, torre jaque. Me quito. Sí. Siempre puede comer fotografía. No. Atacar el alfil. No. Ok. Después de pensar un buen rato me terminé equivocando otra vez. Ok. Veamos. La dama está en el aire. El alfil no tiene movimiento. Ok. Este está dentro de lo que cabe bastante sencillo. Al arruinar la estructura, el rey queda expuesto y hay mucha comida, por decirlo de alguna forma, en esta diagonal. Entonces lo único que ocupamos es atacar el alfil. El alfil no se podía quitar porque venía alfil por F4 y capturábamos la torre. Y se defendía, pues igual siempre venía torre por y capturábamos la pieza, entonces ganamos pieza. Un ejercicio relativamente sencillo. En esta también es relativamente sencillo. Si hacemos torre de 5 es jaque mate y no se puede defender esa casilla. Queda F4. Tenemos torre de 8, F4, única, para evitar que la torre pueda controlar esa casilla. Hacemos jaque, el rey se quita, única, jaque, única. No es tan sencilla. No es tan sencilla. ¿Cómo quitarle esa casilla? Ok. ¿Cómo quitarle esa casilla? Parecía fácil, pero tiene F4. Increíblemente tiene F4. El rey sigue sin poderse mover. Posición no tan fácil. Bueno, quería hacer más de 40, pero tal vez no es el día. No veo la jugada. F4. Torre F3. Interesante. Se amenaza F5.
Creo que siempre es posible, ya que a F4 existía torre jaque, rey aquí y torre acá. Y se amenaza mate y se amenaza mate. Torre jaque. Y la clave es no permitir que el rey se escape a F3. Torre G3. Entonces de esa forma el rey ya quedó totalmente separado de sus piezas. Torre jaque. Bueno. Y ahí cortó. Aparentemente comer la torre es una posibilidad. Puedo comer. La dama. Me comen con jaque. Bajo. Me comen la torre y como con la dama. Y no pasa nada. Puedo comer la dama tranquilamente. Y aquí, claro, hay que evitar comer con el rey. Porque si comemos con el rey, el caballo nos pegaba un doble. Wow. ¿Qué pasó? Bueno, me acaban de sacrificar una pieza. ¿Se come o no se come? El detalle está en que si no se come, la dama entra H3 y siempre hay que comer. Así que creo que se come. Comen. La idea es bien simple. Si se come con la dama, al menos hay perpetuo. Con dama jaque. Aparentemente habría que comer con el alfil si queremos ganar. Vendría caballo jaque. Y cuando el rey se quite a la esquina, dama H6 amenaza mate. Pero aparentemente torre G8 defiende el mate y viene torre G6. Aparentemente no hay mate. Muy bien. Otro ejercicio. Siempre hay que ver las evidentes. Hay una clavada. La pregunta es, ¿nos ayuda esa clavada? Tenemos torre por E7. Y aquí es divertido, ya que la clavada directamente no funciona, pero al hacer torre por E7 no nos pueden comer la torre, porque si se come con la torre pierde la dama con jaque, y si se come con la dama, alfil de 4 es mate. Entonces hemos descubierto que a torre por E7 no se puede comer tan fácil. Ahora, él puede perfectamente comer la dama primero, pero al comer la dama primero, alfil por D4, alfil de 4 es jaque, el rey se tendría que mover, y alfil por E6 sería jaque, lo cual daría una gran ventaja a las blancas. Entonces lo que queda es verificar qué pasa si corona una nueva dama. Si corona una nueva dama, tendríamos la torre en E7 y tendríamos jaque, única, subir con el rey a G7. Tendríamos jaque con la dama, única, rey H6 y alfil E3 daríamos mate con dama G4. Muy bien. La clave siempre la jugada intermedia, importante para poder comer con jaque. Y el rey si se movía F8, torre F7 era terrible, destrucción total. La torre está en el aire, hay que tener cuidado. Podríamos comernos perfectamente el alfil. Y el peón está amenazado. La torre podría quitarse desclavando. No puede hacer alfil porque simplemente se come la torre y después nos comeríamos el alfil ganando pieza. Nos están comiendo la torre. Si hacemos C7 es la primera que hay que ver porque el peón avanzaría y nos comeríamos una torre. Pero nos comen y nos comemos la torre y después nos comemos el alfil y quedamos iguales. Así que tiene que ser otra cosa. Aprovechar que la torre está indefensa, comer el alfil es la única jugada que parece lógica. Y no dio la oportunidad de clavar. Si clavaba, seguía C7 amenazando la torre. La torre al quitarse nos comeríamos el alfil. Prefiero hacerla más sencilla y ganamos una pieza y con ello se supone que ganamos la partida. Posición complicada, tenemos un alfil muy interesante, un caballo muy activo. Podemos comer perfectamente en D3 con el alfil, nos aseguraría recuperar la calidad.
Podemos comer con el caballo, lo cual nos aseguraría atacar la torre y comernos el peón. ¿Cuál de las dos es más fuerte? Ese es el tipo de posición donde hay que averiguar cuál es la diferencia. Porque aunque todavía el nivel es aceptable, 2400, ya cometí 2 errores y no quiero perder tan rápido. Vamos a darle un par de minutos, un momento. Bueno, tampoco hay que quedarse todo el día. Alfil por aparentemente es suficientemente buena, ya que la alfil caerá con jaque. Eso nos asegurará recuperar la calidad, pero no se ve que sea suficiente. Porque al caer la torre, claro, ¿dónde se mueve la dama? Porque también está la otra torre en el aire que podría caer. Porque la idea es que al comer podemos entrar con la torre en D2. Y si la torre entra, pues mataremos en H2. Pero no sé cuál es la diferencia. Bueno, no nos podemos quedar todo el día. Alfil por, aparentemente esa era la buena, ya que tranquilamente nos comimos la calidad. Bueno, torre C4, una jugada bastante fácil de controlar. Si nos comemos la dama nos comen, pero si nos comemos la torre primero, el caballo comerá y al comernos la dama, hemos ganado otra pieza. Ok, posición interesante, alfil muy bien ubicado, una pieza muy importante que evita que el rey se mueva. Gracias a eso podemos darnos cuenta y que la dama está en el aire. Aquí hay una maniobra clásica, por decirlo de alguna forma, aunque no, tal vez no es tan sencillo. Bueno, básicamente la idea es que lo primero que se me ocurre es jaque, siempre hay que ver los jaques. No puede meter la torre, porque si mete la torre viene dama en 1 jaque y nos comemos la dama en H4 que está en el aire. Entonces tiene que meter la dama. Ahí vamos bien. Hasta ahí es fácil de calcular. De ahí, al mover la dama a E4, estaríamos dando mate en H1. Y no sé si se puede defender. Dama G3. No se ve fácilmente cómo se gana. Caballo de 3. Estaríamos volviendo a amenazar mate, porque el caballo controlaría F2. Ahora, la dama se podría regalar, ya que si nos comemos la dama, nos comemos la pieza, nos ganan la torre, pero tenemos el caballo, así que no es problema. Ok, en esta posición no estamos jaque. Se mueve la dama, única, ya la habíamos calculado. Y aquí es donde hay que verificar qué podemos hacer. La jugada evidente dama E4. También obviamente tenemos el jaque, pero siempre la dama va a G3. Y no se ve lógica, entonces dama E4 es la jugada evidente. Y regaló la dama y ganamos material. Perfecto. Siempre hay que ver rey expuesto. Ya tenemos 47. 3 más igualo mi récord y 4 más y rompo el récord. Pero, ¿qué hay aquí? El rey está muy mal ubicado, pero aparentemente no es suficiente. Siempre hay que ver cómo activamos nuestras piezas. La jugada evidente es capturar. Siempre hay que ver lo que podemos comer. Lo que pasa es que si come con el peón, podemos entrar con jaque y seguido entramos con la torre. Y si come con la dama, tenemos torre en la cara para siempre entrar con la torre. Y es la única jugada activa que tenemos. Ahora podemos entrar con la dama jaque, con la torre jaque. Y jugué demasiado alegre. Bueno, tal vez no era tan sencillo. Bueno, revisemos qué fue donde me equivoqué. Lo bonito de estas series, aunque solo se puede hacer una al día, si hacemos varios ejercicios tácticos y le dedicamos tiempo, porque el detalle es este: si nosotros estamos empezando y no podemos hacer muchos, pero siempre al hacer nuestro máximo esfuerzo en cada serie y nos dedicamos unos cuantos minutos a ello, habría que ver, wow, fueron 40 minutos de ejercicios tácticos, bastante bien, y no importa su nivel, si están empezando es menos tiempo, pero
siempre va a ser un tiempo bien hecho. Y al final, claro, que nos queda revisar los ejercicios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde nos equivocamos para la próxima mejorar? En este fue la emoción. Aquí seguramente había que mover el rey primero y después seguir con la misma idea, ya que al hacer esto podíamos coronar. Y al coronar primero estábamos bien. Bueno, no era algo difícil de ver, pero cuando uno lleva una racha de un montón de ejercicios, cree que todas las jugadas es la primera que uno mira. Sigamos. Este era el que sabía, estaba muy interesante. Jaque, esa era la otra jugada que se me había ocurrido. El rey tenía que bajar y aquí es donde no encontré la solución. Tal vez era... La clave es, se me había ocurrido porque el alfil podía atacar C2 con un jaque, pero no encontré la jugada siguiente. C2, torre jaque. Hasta ahí era fácil de ver. El rey se comía la torre, se comía el alfil. Qué jugada más fácil. No sé. A veces es un poco triste descubrir que pensaron tanto en una posición y ser más fácil. Y en este caso, pues hasta aquí era evidente. Yo pensé que la torre entraba y que era una victoria sencilla, porque al comer el rey se supone que tendría que subir y la dama entraba con jaque y yo asumí que tendría que ganar, porque el rey sube, jaque, y el rey sube. Y aquí es donde, bueno, primero vamos a ver la solución. Era dama primero para que el rey no pudiera escapar. Metemos la torre y la idea es interesante, es cierto. Se amenaza, entre otras, torre jaque directo, ya que la dama no puede capturar por dama H2 seguido de dama por B2. Ahora, la pregunta que hay que hacerse. Claro, siempre verificar con el programa qué fue lo que pasó. La jugada correcta, torre por C5, muy bien. Dama, y en esta posición, torre jaque. ¿Por qué no funciona? Si dama H1 es claramente superior según el motor, pero siempre hay que preguntarse qué tiene de malo torre jaque. Y claro, puede regresar la torre. No vi esa jugada en el análisis por jugar muy rápido. Bueno, espero que les parezca interesante. En mi caso, pues me tardé bastante, más de 40 minutos. Espero que les parezca divertido, como para mí sí lo fue. Hacer ejercicios siempre es muy, muy interesante. Esta vez, pues, aclarando, yo los hice bastante lentos porque estaba explicando. Muchos de los que les mostré, pues, eran bastante rápidos, pero para explicar tomé algo de tiempo. Entonces, la idea es que pueden ser un poco más rápidos. Y creo que eso es una recomendación muy buena. Cualquier tipo de ejercicio de táctica que hagan es excelente, pero el tipo de series de problemas que sean de supervivencia siempre serán muy recomendables. Y creo que eso es todo por hoy. Una recomendación para que puedan mejorar en ajedrez. No logré quedar en los mejores. Es una forma interesante de ver. Esto está hecho por horas, solo para terminar. Pueden compararse con sus amigos. En el caso mío, como no tengo amigos, entonces nadie hace esto. Pero aquí está global de los mejores del mundo en la última hora, aclarando. Y el récord personal. Mi récord personal fue ahorita. Estaba probando. Ayer lo hice, fue 50. Es algo que no había probado en mucho tiempo en el supervivencia, pero es una técnica muy buena para hacer ejercicios de táctica muy, muy variados y estar listos para cualquier problema que podamos encontrar. 47 es el récord número 3. Cuando haga más ejercicios, pues bueno, vamos a ver. No he hecho mucho, solo como 13, pero es una técnica muy, muy buena y creo que eso es todo por hoy. Gracias por su atención.